Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Galego presentamos hoy aquí una proposición de ley para, como su propio nombre indica, ni más ni menos que recuperar y ampliar derechos laborales para los y las trabajadoras. Para los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, sí, de Galiza también, de Cataluña también, pero también del Estado español, porque no es otra cosa sino la misma jurisdicción laboral la que soportamos unos y otros. Ya ven, cosas terribles de la ambición desmedida del separatismo. Pero no soy ingenuo y sé que habrá quien se escude en la proximidad de una cita electoral, la de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo en muchas comunidades autónomas, para tildar esta propuesta de electoralista. Permítanme, a quienes se vean tentados de sucumbir a esa argumentación, que les recuerde otra fecha. 3 de febrero de 2022. Debate en esta Cámara de la propuesta del actual Gobierno de modificación de la reforma laboral del 2012 de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Estoy seguro de que todos y todas los presentes en esta Cámara recordarán esa votación. Todos y todas los presentes, incluso alguno que ya no está presente y la recordará en mayor intensidad, como el señor Casero. Allí, en ese momento, ya manifestamos nuestra determinación para seguir peleando, para seguir insistiendo en cumplir con nuestro compromiso, con nuestra palabra de hacer caer o derogar todos los aspectos lesivos para los y las trabajadoras de la reforma laboral del 2012 del Partido Popular. Esa palabra dada a la mayoría social, sindical y política vasca que salió a las calles en años posteriores al 2012 de esa reforma del Partido Popular, clamando por una derogación íntegra de la misma, o al menos de todos sus aspectos lesivos. Una palabra dada que, estamos seguros, nos conecta con un mismo deseo de derogación y recuperación de derechos laborales con millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Y es cierto que dudar a estas alturas del debate y de la película de que Euskal Herria Bildu vaya a llegar hasta el final en el compromiso con la palabra dada, como se dice en las redes sociales, ya ni cotiza. Y bien, han podido verlo algunos y algunas en otro debate de gran actualidad en esta misma Cámara en relación a otra cuestión. Pero es que, en definitiva, señorías, esa es nuestra forma de hacer política, unidos, sin fisuras, frente a presiones o defensores circunstanciales de el algo es algo o mejor esto que nada. Pero, en todo caso, para quienes duden entre decantarse por una u otra intencionalidad en la presentación de esta proposición de ley, la del electoralismo o la de cumplir con la palabra dada, les recomiendo, como una aproximación o un elemento de consenso, que nos acerquemos a la metodología del intelectual crítico. Quizás así entiendan por qué presentamos esta iniciativa. No dice otra cosa la metodología del intelectual crítico, sino que se analicen las acciones según sus causas y sus motivos, y, ¿por qué no?, según sus ocultas intenciones. Hoy, con la presentación de esta proposición de ley, proponemos recuperar y ampliar los derechos laborales a través de modificaciones legales que plantean aspectos muy concretos. Hoy no está la ministra, si no podría decirle aquello de, permítame, con todo el respeto, además se lo diría, y empatía, que esta vez le diera yo un dato. Son las indemnizaciones por despido uno de los elementos que más se han devaluado en las últimas décadas en el Estado español y fundamentalmente desde el 2012. Bien lo saben los trabajadores que tuvieron la mala suerte de ser despedidos después de la reforma de Rajoy o antes de la reforma de Rajoy. Ellos sí saben que de los 45 días por año se pasó a los 23 días por año. Ellos sí saben que la prestación alcanzaba un tope de meses que fue reducida también con la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y sé que esto hay a mucha gente que no le importará. Incluso sé que hay gente que dirá que lo importante no es cuánto te pagan cuando te despiden, sino que lo verdaderamente importante es que no te despidan. Pero la realidad nuevamente nos golpea en la cara y la realidad nos dice que a los trabajadores del audio, de Autoglass Glavista o de cualquier otra empresa que esté amenazada de un ERE de extinción, le importará bastante saber que lo que va a contar cuando le cesen, cuando le despidan, va a ser con una cantidad económica mayor que la que pudiera tener según la actual legislación. Y estoy convencido de que prefieren tener más dinero en sus bolsillos ellos, como lo estoy seguro, que lo querrán tener cientos y miles de trabajadores en el Estado español que se ven sometidos a la misma circunstancia. Pero no nos quedamos solo en la indemnización por despido. También planteamos en esta proposición de ley recuperar los salarios de tramitación. Recuperar los salarios de tramitación en los despidos improcedentes para que ninguna persona trabajadora se vea chantajeada y tenga que aceptar de forma claudicante cualquier propuesta de la empresa para no verse sometido a un largo y extenuante periplo judicial y a veces también humillante. Planteamos también la modificación de la causalidad y los procedimientos del despido.
sobre todo para que, bajo el paraguas de las razones de causa económica, técnica u organizativa, los empresarios puedan seguir teniendo la carta mágica para seguir despidiendo a quien le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Porque esa es la realidad que nos introdujo la reforma laboral. Esa carta mágica que esgrimen los empresarios para seguir alimentando beneficios empresariales a costa de aligerar las plantillas, a costa de arruinar los sueños y las vidas de decenas, de centenares, de miles de trabajadores y de trabajadoras, a costa de arruinar el futuro de la clase trabajadora. Planteamos también en esta proposición de ley que se recupere la prevalencia y la prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos. No es esto otra cosa sino defender que los trabajadores y trabajadoras estén más protegidas y puedan acogerse a aquel convenio que mejores garantías y mejores condiciones le ofrece en el ejercicio y en el desempeño de su puesto de trabajo. Planteamos también la autorización administrativa ante los despidos colectivos. Y es cierto que este Gobierno ha dado un paso. Es cierto que la Ley de Empleo se dio un paso para dotar de un mayor rango, de un mayor papel protagonista a la Inspección de Trabajo en esta realidad. Pero no es menos cierto que todavía se puede hacer más, que todavía debemos hacer más, porque las irregularidades en los puestos de trabajo siguen contándose por cientos, si no por miles. Estas son las acciones y las causas que proponemos con esta proposición no de ley, siguiendo la metodología del intelectual crítico. Estas y no otras son las causas y las acciones. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos los encontrarán en la necesidad de proteger a los y las trabajadoras de políticas que durante muchos años, si no décadas, con excepción, y lo digo con sinceridad, de los últimos 3 años, no han hecho sino devaluar sus salarios, trabajar más por menos, acelerar la precarización en el empleo. Acepta esto porque si no lo hará otro. Y esto lo han hecho con cada vez más sectores poblacionales, con las mujeres que siguen soportando la brecha de género, con los jóvenes que siguen teniendo que buscarse fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles, con los trabajadores mayores de 45 años que se ven expulsados del mercado laboral y no encuentran una vía de reenganche que la de contratos precarios, que la de contratos, se podría decir, que indignos. Y esto también se ha hecho mientras se reforzaba el peso empresarial en la negociación colectiva. Y la intención, que es lo que queda, y no es nada oculta, es una intención bastante clara, bastante declarada por parte de los grupos proponentes, es devolver dignidad a la vida de los y las trabajadoras, ni más ni menos. Se trata de que el Estado, la sociedad en la que el Estado y la sociedad en la que viven se parezca a la mayoría de la gente, no a unas élites minoritarias. Buscamos que los poderes públicos sean garantes de los derechos de las mayorías sociales y no el bufete de abogados de grandes empresarios. En definitiva, se trata de que llenemos de contenido esa proclama que seguramente a muchos y muchas de la izquierda en esta Cámara nos ha hecho salir muchas veces a la calle para reclamar eso de para todos y todas todo. Y nos atrevemos a plantear esto porque hay tiempo, porque la legislatura aún no ha concluido, porque aún quedan meses para poder llevar a efecto, si hay voluntad, esto que aquí planteamos, y porque estamos convencidos de que existe una mayoría sindical, social y política concurrente con una mayoría parlamentaria. Un gobierno es de progreso cuando hace políticas de progreso. Un bloque de investidura es sólido, es fuerte, tiene perspectiva de futuro cuando es capaz de conectar con las mayorías sociales y populares que permitieron que se dieran los números para tener ese gobierno de progreso, para tener ese bloque de investidura. Y, por tanto, tenemos 9 meses para poder dar satisfacción y respuesta a uno de los mandatos más claros que probablemente pesó en las cabezas de la gente cuando depositó en las urnas votos en favor de las opciones de izquierda y en detrimento de las opciones de derecha o de extrema derecha. Perder esta oportunidad, perder este tren ahora es perder opciones. No hacerlo ahora y posponerlo para un futuro incierto e hipotético no es sumar. Es probablemente decrecer en apoyos y en confianza. Sumar derechos debe ser el objetivo, no obligar a nadie a elegir entre unos u otros, a elegir entre algunos de los derechos en detrimento de otros derechos que quedarán postergados para un hipotético futuro que cada vez se antoja más lejano. Y debemos hacerlo, opine lo que opine la COE. La misma COE que rompió relaciones con el Gobierno, o eso dijo, porque el Gobierno decidió alcanzar un acuerdo en la Ley de Empleo con Euskal Herria Bildu para reforzar el papel de los inspectores de trabajo. Y desde entonces no paro de hacerme la misma pregunta con respecto al cabreo de la COE por este acuerdo, que daba más poder a los inspectores de trabajo para garantizar que los expedientes de regulación de empleo se ajustaban a derecho, que perseguían o que tenían una lógica justa. Y como digo, no paro de preguntarme una cuestión: ¿por qué se opuso la COE?
¿A qué temía la COE? ¿Qué le asusta a la COE del poder de los inspectores de trabajo? Pero es que es la misma COE que hace poco más de un año, en el marco del debate que se dio el 3 de febrero de 2022 relativo a la reforma laboral, limitó hasta dónde podía llegar esa modificación de la ley. La misma COE que no quiere ni oír hablar de las subidas de pensiones. La misma COE que no quiere oír hablar del incremento de la cuota de aportación en los tramos salariales o de rentas más altas. En definitiva, la misma COE de siempre. La misma COE que ayer mismo mostraba su preocupación por dónde se invertía el dinero público. Mejor en la mayoría trabajadora que en ayudas a empresarios que se llevan el dinero a paraísos fiscales o mudan sus sedes a terceros países. Señorías, vean en esta proposición de ley una oportunidad para, tras arrancarlo hoy en el Congreso, podamos iniciar un trámite o camino que, junto a los agentes sociales que componen la mesa del diálogo social y de la mano del Gobierno, podamos culminar antes de que la legislatura acabe con un escenario donde, esta vez sí, sin ningún género de dudas, podamos decir que los y las trabajadoras han recuperado y afianzado todos los derechos laborales que les han sido arrebatados durante décadas. Finalizo del mismo modo que inicié mi intervención el 3 de febrero del 2022 en el marco del debate de la reforma laboral. Allí empecé diciendo que venía este debate con una mano tendida y un puño cerrado. Y es la misma actitud con la que quiero terminar este debate. Con la mano tendida, con la predisposición al diálogo y al acuerdo con las fuerzas de Gobierno, pero con el puño cerrado en defensa de la dignidad de la clase trabajadora, con el puño cerrado que engarza con la historia del movimiento obrero. Izan zirelako gara, garelako izango gara, porque fueron somos, porque somos serán. Muchas gracias, señor Matute.